Ok, bienvenidos a esta nueva entrevista que tenemos para hablar un poco más de soberanía tecnológica y software libre. Estamos con Esteban Lima, como muchos de sus amigos le llamamos Tebo. Tebo es un especialista en lo que es transformación digital, tiene más de 20 años de experiencia y ha trabajado en el Estado en una gran parte de lo que se ha desarrollado hasta el momento, ¿no? Por eso hoy día lo tenemos, queremos contar con su presencia y con su experiencia. Estábamos hablando un poco antes, ya un poco se interrumpió la entrevista por temas de la transmisión en vivo, y estábamos hablando de lo que era soberanía tecnológica, un pequeño resumen de lo que nos estás diciendo, Teo, para que podamos entender y casarlo, por favor, con lo que te dije de neutralidad tecnológica. Sí, bueno, la soberanía básicamente es el tener el control. Existen distintos tipos, bueno, teóricamente se han vertido distintos tipos de soberanía, pero en el tema tecnológico es el tener el control de la tecnología que utilizas, ¿no? La tecnología en día está presente en todos los aspectos de nuestra vida, como desde cómo producimos nuestra comida hasta cómo desarrollamos nuestro software, ¿no? Entonces, en todos los aspectos tecnológicos, la soberanía es tomar el control. Ahí hay una discusión un poco compleja que es la territorialidad, es decir, que es nosotros como ciudadanos bolivianos y nuestros gobernantes todavía viven en este mundo de límites, entonces la soberanía también se entiende en esta lógica de límites territoriales y cómo se desarrollan los países, ¿no? Que sabemos que en el mundo conectado a Internet no existe fronteras, ¿no? Podemos trabajar para distintos lugares, partes del mundo, sin estar en un lugar preciso. Sobre el tema de neutralidad, pues yo no, o sea, obviamente sí, cuando estaba, bueno, esto estará antes, hace muchos años atrás, cuando estamos discutiendo el tema de la ley, sí sonaba fuerte el tema de neutralidad tecnológica, que quería un poco, que en realidad que está en la ley, que está como concepto en la ley, está puesto en la ley como concepto, pero está como concepto de que no puedes casarte con alguien específico, y de hecho yo creo que en realidad estaba más orientado a que puedas usar soluciones libres o soluciones privativas, que era parte del discurso. Pero luego ya no se ha escuchado mucho, porque en realidad creo que el tema central de la tecnología es que no puede ser neutral, ¿no? O sea, no tienes que tomar un partido, o sea, tienes que decir, o me voy por el lado abierto o me voy por el lado cerrado, ¿no? No puedo escoger, no puedo hacer un mix entre los dos porque no funcionaría, ¿no? Todo el ecosistema de software libre funciona gracias a que hay esta apertura, ¿no? Entonces, el tema de neutralidad ha ido perdiendo fuerza y creo que ya no se ha escuchado, por lo menos yo no lo he vuelto a escuchar con la fuerza que se escuchaba antes, por lo menos, ¿no? Ya, eso es una buena noticia, ¿no? A mí me preocupaba porque en muchos lugares siempre daban el hecho de que deberían ser neutrales, ¿no? La palabra en sí no existe, ¿no? Hablando con Diego Sarabia, Ramón, ellos nos aclaran que la palabra es inventada, ¿no? Es un lobby marketero para hacer que se pueda introducir, ¿no? Proyectos de tecnología en el gobierno que son totalmente propietarios. En este sentido, Tebo, pasaremos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo enlazamos, cómo ligamos o cómo el software libre ayuda a que podamos tener una mejor soberanía tecnológica en un gobierno? Mm, el software libre es el medio, ¿no? Es el mecanismo mediante el cual puedes construir soberanía en países, pero creo que parte de esto es que yo creo que uno de los errores que siempre cometemos es centrarnos en hablar de software libre y no hablar de soberanía. Es decir, nosotros tenemos que tener una posición sobre la soberanía, es decir, a medida que definimos, ok, yo quiero ser soberano, y la siguiente pregunta es, ¿para qué quiero ser soberano? Tengo que poder responder ese para qué, para poder tener control, y luego es cómo quiero ser soberano, a qué niveles, ¿no? De hecho, hemos vivido no hace mucho, el año pasado, la pelea entre Huawei y Google, es la primera batalla declarada sobre soberanía, ¿no? Es decir, quién tiene el control de las comunicaciones, quién, 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 quién va a manejar el sistema operativo que hoy en día es el rey de los celulares, que es Android, y como si otro país, que en este caso es China, que la pelea sube a los países ahora, ya no es solo entre compañías, eh,
se empieza a hablar más fuerte de soberanía, ¿no? Y luego, cuando viene el COVID, si te das cuenta, el discurso de soberanía, soberanía digital le llaman algunos, otros le llaman soberanía tecnológica también, se hace más fuerte aún porque, claro, cuando tienes que digitalizarte, recién muchos países se dan cuenta que el Internet había pertenecido a un grupo de empresas. Entonces, lo que yo creo que está faltando, más allá del software libre, es definir para qué queremos soberanía en Bolivia, ¿no? Esa discusión macro con la cual se la tenía muy claro cuando se aprobó la ley de telecomunicaciones, porque o sea, se incluye el artículo, no me acuerdo el número, donde habla de software libre. Si tú ves en los antecedentes de la ley, los informes, todo, el norte de la soberanía estaba claro, ¿no? Para tener el control. Y de a poco se va diluyendo, claro, pues estamos hablando del 2011 que se aprueba la ley, el 2013 se aprueba el reglamento y se ponen los planes, que es la parte operativa como tal, todo el recorrido. Y en ambos planes, el de software libre y el gobierno electrónico, ahí es donde un poco se va diluyendo este norte, ¿no? ¿Para qué queremos soberanía? Porque si nos vamos a discutir el tema de software libre específicamente, se vuelve una discusión técnica, ¿no? O sea, es lo que nos pasaba siempre en Agetic. Todo lo que nosotros mandábamos a las instituciones, automáticamente se pasaba al de sistemas, ¿no? Y creo que los debates sobre soberanía, que es lo que va a abrir el camino para poder trabajar, no tienen que pasar por una decisión técnica, tienen que pasar por una decisión política. Y eso es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros decisores, nuestros tomadores de decisiones, entiendan que el norte que estamos abarcando es la soberanía, para qué lo estamos abarcando y cómo queremos abarcarlo, ¿no? Y dentro de eso, el software libre ya no tiene discusión porque ya tenemos la ley, tenemos los planes, tenemos todo el cuerpo para decir, tiene que ser con software libre, ¿no? Entonces, lo que nos está faltando es más bien llegar a la otra parte que entienda por qué es importante la soberanía y que esa soberanía se va a construir con software libre, ¿no? Entonces, el primer paso creo que lo estamos obviando. Ya, no, pero era más para entender. Sí, yo lo podemos auto asimilar por el tiempo que trabajamos con esta tecnología, que es el único medio que deberíamos utilizar para tener soberanía, ¿no? Pero me gustaría con tus palabras, ¿no? En términos prácticos, si el software libre está apoyando a la soberanía tecnológica en este caso, ¿no? ¿O lo has visto vos desde adentro que lo han tomado como una restricción del tema de migración, la palabra también, aunque no me gusta, y han dicho, estaba con unas entrevistas anteriores y hacía entender que el migrar era estresar, ¿no? a las personas y no iban a caer en ese sentido. Lo que me estabas comentando lo vamos a ver en la siguiente, pero yo más me enfoco que si el software libre como tal, ¿no? como algo nuevo tal vez para muchos, ha sido de apoyo en este caso dentro de lo que tú has trabajado en Agetic o hablando con otras instituciones. No, de hecho sí, como te digo, el software libre es la herramienta, pero creo que justo ese es el problema porque nos centramos en hablar de software libre y la verdad la soberanía la construimos las personas, ¿no? Y te das cuenta, es una visión cultural que tenemos de ser soberanos, de decir, yo no quiero, justo este fin de semana pasó el Hack Meeting y una de mis charlas era la necesidad de hackers en el Estado, porque los hackers tienen esta visión de, de romper, de descentralizar, de mirar de diferente. Y por eso yo creo, o sea, sí, obviamente el software libre va a ser el camino. O sea, no hay ninguna duda. O sea, compartir, abrir, es la forma de que la innovación está creciendo en el mundo. Pero ahí nos estamos olvidando de los elementos centrales, ¿no? Como te decía, o sea, la soberanía lo van a construir las personas y las personas dentro del Estado son los que toman decisiones, los técnicos que trabajan con ellos, y al final estamos los ciudadanos. Entonces la soberanía real la construimos las personas. Y yo creo que el tema de software libre hay que dejarlo como la discusión técnica, que no hay forma de perderla. O sea, eso ya lo hemos ganado. Lo hemos ganado en el 2011, solo que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, yo más bien lo que siento mucho es que cuando se habla así de software libre, a veces tan agresivamente inclusive, pierdes al público que deberíamos atacar, que es el público que está más arriba, ¿no? Es decir, ¿por qué ahorita nuestro presidente tomaría la decisión de continuar la política sobre tecnológica? No lo va a hacer por el software libre, ¿no? Lo va a hacer por una razón política, ¿no? Que la razón política es porque como país no tenemos una digitalización fuerte, no tenemos una economía
digital, una industria de la economía digital, si quieres llamarlo así, y no tenemos todo el ecosistema que debería mandarse, ¿no? Entonces, por eso creo que el software libre, la discusión ya está ganada. O sea, va a ser difícil que alguien entre y dé algún argumento para, si queremos ser soberanos, deberíamos hacerlo con otra cosa, ¿no? Que no sea software libre, con otra cultura que no sea software libre. Lo que yo sí creo es que esta parte de la soberanía como tal, hay que trabajarla con las personas ahora, ¿no? Hay que llegar, ¿para qué estamos peleando por la soberanía, ¿no? Más allá de lo técnico, más allá del software, más allá de la construcción de códigos, se puede compartir el código, si no estamos hablando de una revolución ya más cultural, ¿no? O sea, culturalmente el país, ¿cómo va a aprovechar esta soberanía y qué beneficio le va a brindar? Y creo que eso es lo que se ha perdido en este tiempo, ¿no? Ya, sí, pero quiero acotar un poco, ¿no? Sí, te entiendo perfectamente. Pero yo me voy al hecho, si tú dictas clases, vas a tener una infinidad de alumnos que van a tratar de asimilar lo que tú has ganado como experiencia y conocimiento. Y ahí yo siempre hago una comparación que siempre para mí ha caído bien al detalle, ¿no? Por ejemplo, yo me voy al hecho de que si se tiene un marco donde ya sabemos lo que es bueno y malo, ¿no? En ese sentido, eh, a la mayoría de los estudiantes, cuando uno empieza, te doy el ejemplo de estudiantes y lo podemos pasar para los funcionarios públicos, es el hecho de que como ellos, por ejemplo, este año que ha pasado no ha habido, eh, por no decir casi nada de avance en el proceso de las migraciones, ¿no? Ya sea por ese problema político, etc. Y eso puede volver a pasar también con el nuevo gobierno, ¿no? Aunque están con la idea es continuar todo lo que han hecho los anteriores años, siempre hay ese dilema. Yo más me refiero al hecho de que con el software libre, aunque ya lo tenemos ganado en teoría en toda la parte legal, siempre falta la parte de convencer. Y esta es la parte difícil, ¿no? El ejemplo que te doy va a ser práctico. Si a un niño le dices, quieres escoger entre verduras y golosinas, el niño te va a decir pues 1000 veces golosinas, ¿no? Entonces, esa es la parte que todavía nos falta entender al niño, ¿no? Y ese niño puede ser el funcionario público, puede ser el administrador, el político. En esa parte también más adelante te voy a indicar un poco más cómo se ha trabajado, ¿no? Porque si no se ha hecho entender que las verduras son buenas para el funcionario público, para el político, entonces hemos caído en un debate técnico, ¿no? No sé si compartes esa opinión, Teo. Sí, es justamente lo que te digo. O sea, yo creo que el debate se ha sido muy técnico. Es decir, o sea, si tú comparas, o sea, no sé, de las épocas de universitarios nuestras, de todos los cursos, todos los talleres, todos los seminarios, eran de software privativo, ¿no? Venían las grandes empresas, te ponían sus seminarios. No sé, hace unos 5 años atrás en las universidades, todos los seminarios, todos son de software libre. Es decir, ni siquiera las universidades han logrado sostener, y los cursos que son pagados, los que son más difíciles de conseguir, más bien son los de software privativo. O sea, se ha invertido la torta, y de hecho, hoy en día, en el nivel técnico, en las mismas universidades, yo creo que es muy difícil que un alumno de las áreas de sistemas, informática, cualquiera de esas, no esté usando software libre. Evidentemente, no lo está usando a nivel de los principios, de la filosofía, de la licencia, ¿no? Sino que su profesor lleva instalate Ubuntu, ahí están los contenedores y ahí se hace integración continua, ¿no? Y en la clase es eso, o desarrollas con esto. O sea, esa parte contigo ya está ganada. O sea, y de hecho, a nivel mundial ya está ganado. O sea, no hay discusión. O sea, yo no conozco empresas, o sea, el mundo del software creativo sigue viviendo y sigue teniendo su cosa por este lado, ¿no? Pero el desarrollo tecnológico, es decir, los que construyen tecnología, lo están haciendo sobre software libre, ¿no? Entonces, la gente que estás formando, se está formando con tecnologías libres, porque eso es lo que ahora las compañías están promoviendo. ¿Sí? Todas las grandes compañías, Google, Facebook, incluso Microsoft, están fomentando el desarrollo con tecnologías libres, ¿no? Después te digo, o sea, la discusión técnica más bien ya está ganada, es decir, o sea, no hay dónde perderse, o sea, ¿dónde está el verdadero meollo del asunto? Es decir, salimos se me acuerda muy bien porque lo discutimos cuando justo empezó la cuarentena, salimos en cuarentena
y resulta que la única solución disponible para hablar era Zoom, ¿no? Entonces, ¿por qué no ha habido un Zoom construido de manera libre, que Jitsi en este caso, ¿no? ¿Por qué no tiene? ¿Por qué Zoom tiene tanto? Porque alguien en Estados Unidos se ha dado cuenta que ese era un mercado y lo ha generado. ¿Por qué aquí en Latinoamérica, ni siquiera hablando de Bolivia, alguien ha generado eso? Porque no tenemos ese norte de soberanía tecnológica. No hay ese impulso. Entonces, por eso es lo que está faltando. Esa persona que te diga, ¿sabes qué? Que hay una inversión que hay que poner, hay que desarrollar esta solución, ¿no? Ahí no va a haber discusión. Tienes que hacerlo con software libre porque si no va a ser inviable. Ningún producto tecnológico hoy en día para sostenerse pagando licencias. Entonces la discusión técnica yo la veo que está ganada. Por eso lo digo. Lo que está faltando es la decisión política. Que seamos soberanos. Como tú dices, ¿no? El funcionario público. ¿Qué necesitamos? Necesitamos construir no solamente un ambiente de comunicación tipo Zoom, sino toda una suite para manejo de oficina. Ok, la construimos, alguien tiene que poner la plata, pero tiene que venir de la decisión inicial de decir, yo quiero una solución de comunicaciones soberana, ¿no? Y eso va a bajar a un ambiente técnico, pero en el ambiente técnico, como te digo, no va a haber discusión. Ahora, lo fácil va a ser, y que también lo hemos visto, lo que hemos visto con el Ministerio de Educación, ¿no? Vengan empresas que me ofrecen Classroom, Zoom. ¿Por qué? Porque no había la decisión política, ¿no? De la soberanía de decir cómo hacerlo. Y de hecho el ministerio ha montado, ¿no? Han hecho un convenio con Entel y han montado una plataforma, han montado muchos Moodles en sus servidores y han desplegado y han tirado contenido. ¿Por qué? Porque había que hacerlo, ¿no? Porque tenían que dar una solución, porque tenían que hacerlo. Pero por el otro lado, lo que salía en la tele, lo que se publicitaba era Classroom, eran todas las soluciones de estas empresas amigas que nos regalan tecnología. Entonces, por eso yo creo que el debate tiene que ir un poco más arriba. O sea, tiene que venir de nuestras cabezas, de nuestros ministros, de nuestro presidente, que diga, ok, vamos a ir a la soberanía tecnológica y hay que definir qué cosas van a ir construyendo y qué cosas hay que construir, ¿no? Que ahí pasaremos al siguiente punto porque ya estamos hablando un poco de eso, ¿no? Yo quería hablar sobre tus experiencias de los grandes problemas que se han tenido y acotando lo que me estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Hay que verlo a diferentes niveles, pero a mí me cuesta entender, ¿no? Porque tal vez no he trabajado mucho, he hecho algunos proyectos con alguna entidad pública, pero no he trabajado para hacer todo este desarrollo de la migración dentro de una entidad pública, ¿no? Y me cuesta entender porque yo cuando he hecho migraciones en el sector privado, ¿no? Si la cabeza ya entendía, y hay que entender que un gerente general o alguien que sea de ese nivel ya asume la decisión, ya los demás se acatan, ¿no? En cambio, en las entidades públicas, aunque se tiene una ley, se tiene una norma, se tiene una obligación de hacer el plan de migración, todavía sigan pensando que no se debería hacer. Ese convencimiento que tú dices a la parte política, ¿por qué no se ha logrado, Teo? Ahí justamente creo que parte de los problemas que se enfrenta es que se ha bajado una discusión técnica que no debería bajarse. Es decir, eh, hay varios problemas en realidad inmersos en eso. A ver, en primer lugar, yo creo que ha habido, ya un poco pensando y reflexionando después de salir de la GTIC sobre todo, es que es muy fácil tener un discurso generalista. Es decir, cuando uno habla de software libre, eh, hay como clichés, ¿no? O sea, pero eso lo hacen con Postgres en un banco en Brasil, ¿no? Ah, no, pero eso lo hace años se usa LibreOffice, ¿no? Entonces, son discursos bien generalistas que se vuelven clichés, pero no son realidades técnicas. Y eso es parte de que las entidades dentro de su núcleo, su equipo técnico generalmente reducido, es chiquito, no sé, 3 personas para atender a 600 personas. Entonces es muy difícil poder lograr con simplemente discursos generalistas aterrices en un cambio de mentalidad, ¿no? Entonces ahí lo que se necesitaba era lograr a las cabezas llegar con proyectos mucho más ambiciosos de soberanía tecnológica, ¿no? Un centro de comunicaciones boliviano, digamos, donde tengamos nuestro correo, tengamos nuestro mensajero, que es parte de los proyectos de GTIC. De hecho, Ciudadanía nace en una visión así. O sea, varios de los proyectos ya estaban encaminados. Pero también hay que entender que a nivel país, si te das cuenta,
La primera vez que se norma tecnología en Bolivia es el 2011, que es la ley de telecomunicaciones. Entonces, la primera ley, o sea, insisto, cuando nosotros estábamos en la universidad, no había ninguna norma, ¿no? Si, digamos, quizás si tú estudiabas medicina, tenías una materia que te hablaba del código de salud. ¿Por qué? Porque es lo que normaba tu profesión. Cuando tú estudias informática, sistemas, no te hablan de que hay normativa. Y de hecho, el 2011 aparece la primera porque ahí hay que entender igual parte de la historia es que se estaba haciendo la ley de telecomunicaciones como una reforma y que querían dar mayor horizontalidad a los medios de comunicación y alguien le metió la cucharita para aumentarle el TIC, ¿no? Entonces, no solamente fue telecomunicaciones, sino aumentar el TIC. Y ese pedacito de TIC venía un poco antes, en 2008, y creo que estaba, no me acuerdo el nombre del director de ATSI de ese momento, pero que estaban haciendo estos diálogos de agenda digital, se llama, ¿no? Las agendas digitales países. No sé si tenía ese nombre, pero estaban haciendo diálogos TIC. Si estaba, si quieres, rescatando lo que el país necesita como norte tecnológico. Bueno, luego pasó lo que pasó, en tiempos políticos sale la ley de telecomunicaciones y tumba todo. O sea, y ahí en la ley de telecomunicaciones meten como un espagueti, como un código espagueti, meten todo lo que hay que normar en TICs. Está comercio electrónico, está gobierno electrónico, está software libre, está la firma digital, ¿no? Está los mensajes electrónicos. Entonces hay un zafarrancho ahí, pero más que bien es nuestra primera normativa TIC. Pasan 2 años y recién sale el reglamento. La ley es el norte, es hacia dónde queremos ir, ¿no? Es lo que te dice el norte. Y el reglamento es el que te dice el cómo, ¿no? Y después de eso, después del 2013, aparecen los famosos planes, ¿no? El plan de gobierno electrónico, el plan de software libre. Hasta ese momento, si te das cuenta, no había una madurez en Bolivia para el trabajo normativo tecnológico, o sea, no existía, ¿no? Y por eso luego los planes salen como salen, y bueno, la historia creo que la conocemos de memoria. Se quería hacer un préstamo millonario para construir el gobierno electrónico en Bolivia, entonces es por una falta de experiencia y una falta de conocimiento de cómo se construye la tecnología en Bolivia. Entonces, en ese contexto, si tú te das cuenta, las mismas entidades no tenían una forma de responder al uso de tecnología en Bolivia. Si te das cuenta, nuestras instituciones siguen siendo de papel, cualquier institución pública que tú veas sigue siendo justamente por esto, ¿no? Porque la apertura tecnológica no ha tenido un lineamiento político, un lineamiento, o sea, de político me refiero a normativa, ¿no? Normativo político, y recién el 2013 y después el 2017 es que se aprueban los planes. Mira cuánto tiempo ha pasado para que todo esto recién se regule. Y inclusive en este tránsito al medio aparece la GETIC como una respuesta a esta inoperancia que existe, ¿no? O sea, ya tenemos ley de telecomunicaciones, ya tenemos reglamento, pero no pasa nada, seguimos viendo colas, seguimos viendo filas. Y un poco como decisión política de ese momento, del 2015, se toma la decisión de crear una agencia que se haga cargo de operativizar esto. Es como que ya, todo lo que hemos hecho hasta ahora no está funcionando, pongamos esta agencia operativa y ahí es donde se efectiva. Entonces, recién a partir de que aparece la GETIC, es que el sector de tecnología como tal, dentro del gobierno, porque la GETIC solo tiene alcance gubernamental, que es difícil sesgarlo porque estamos ligados a la ciudadanía, obviamente, es que se empieza a dar lineamientos para el trabajo tecnológico. Antes de eso, este era canchón, ¿no? Cada quien hacía lo que quería. Y ahí un poco te interrumpo, Tebo. Bueno, ahí ese es el gran problema que yo estoy viendo y en varias entrevistas me estoy chocando, ¿no? Existía la ley, existía el reglamento y nadie lo cumplía. Bueno, pocos, por no decir nadie, ¿no? Pocos lo cumplían. Y eso establece nuestra cultura, ¿no? Que tenemos las mejores leyes, tenemos los mejores reglamentos, pero es muy complicado hacerlo cumplir. Por eso la pregunta que te doy todavía no me la has respondido. ¿Por qué no se ha trabajado para que se entienda que la verdura, como te he dicho, la verdura es mejor que las golosinas, ¿no? ¿Por qué las MAES o la parte política le está costando tanto entender? ¿O han intentado de una forma para ver que hay que buscar otra forma, ¿no? No, de hecho, o sea, como te digo, sí se ha logrado, porque en realidad se ha probado. O sea, la creación de la GETIC es el resultado de todo esto que no estaba funcionando. O sea, alguien ha mirado y ha dicho, oye, no, esto no funciona, ¿no? Entonces han tomado la decisión de crear la GETIC.
y además darle, dentro del mandato de la creación de ética, está el seguimiento a los dos planes, ¿no? Ahí lo que está faltando en esto para poder avanzar en realidad es que, como te digo, hay deficiencias en el manejo tecnológico, desde las capacidades técnicas de los servidores públicos, es decir, no existe una predisposición a la investigación en el sector público, eso es una cosa. Y evidentemente lo que pasa es que aquellos que tienen capacidad de presupuesto para hacerlo sí avanzan, ¿no? Tebo, en esto Las te grandes interrumpo un entidades poco. han saltado a hacer avances, ¿no? Los pequeños les cuesta más, ¿no? O sea, les cuesta más poder avanzar en la implementación. Pero, como tú dices, en el tema este de los planes, van cayendo por su propio peso. Es decir, los últimos 3 años que estoy en ETIC, la mayoría de los planes que nos ha llegado es porque alguien en la auditoría ha dicho, oye, nosotros no hemos mandado nuestro plan, ¿qué pasó? Entonces la entidad se pone las pilas para hacer su plan y enviarlo. Entonces, si bien este no es un país donde las normas se cumplen, de hecho, quizás nosotros mismos infringimos varias normas, en el sector público hay una cosa adicional que es la auditoría, ¿no? Entonces, que es el siguiente paso, que con todas las normas que van saliendo, los servidores tienen que ir respondiendo. Entonces, hoy en día, eso está costando mucho más, pero no pasa solo en tecnología, o sea, no es un problema solo de software libre, es un problema general en el país, en salud, en educación, en economía, el sector que tú veas, se emiten un montón de normativas que son súper complejas cumplirlas. De hecho, hay muchas entidades que a veces emiten normativas que van en contra de otra normativa, y en este tránsito de que se van peleando unas con otras, el ciudadano tiene que seguir avanzando con sus cosas, pero las entidades tienen que volver atrás muchas veces. Entonces, ese panorama no pasa solo en tecnología, pasa en la organización general del Estado, ¿no? Y ese creo que es otro de los problemas, ¿no? Hasta que no te presionan, las cosas no van a avanzar. Pero sí yo creo que varias entidades ya han avanzado sus planes, están siguiendo, y hay deficiencias que tenemos que solventar. Pero además otra cosa es que estamos en un punto donde se va a poder analizar los planes y quizás mejorarlos, darles un norte, ¿no? O sea, Ya, solventar ese estos es un pequeños punto, puntos. Tebo, que sí me gustaría hablar con más calma, ¿no? Por ejemplo, no he encontrado hasta ahorita un sitio donde me diga que hay 300 entidades públicas y solo han enviado 69, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay una cantidad de las entidades públicas que se deberían haber pasado el plan, por ejemplo. No hay un listado de eso. A no ser que tú me lo puedas facilitar, te agradecería mucho porque No, me- sí existe el directorio estatal. O sea, es decir, todas las entidades públicas no saben porque mañana me creo una entidad, ¿no? Tiene que haber un decreto y demás. Y obviamente no hay un, ¿cómo se dice? No hay un directorio oficial, pero sí se tiene, por lo menos la GETIC tiene la base de datos de todas las entidades, con lo cual porque nosotros nuestras responsabilidades, bueno, era, pero si sigo hablando como si fuera dentro, nuestra responsabilidad era comunicarnos con cada uno y decirle, oye, che, ¿qué pasa con el plan? Y de hecho, cada año nosotros emitimos una nota hacia ellos para que nos digan, por favor, remitir avances de su plan. Entonces, la GETIC en este momento sí cuenta con las entidades que tienen el plan, las que no han entregado, hay una base de datos, las que han entregado sus actualizaciones anuales. Y de hecho, recientito, cuando salió el tema de teletrabajo, los planes de gobierno electrónico tenían que actualizarse también para darle una mayor agilidad. Entonces, toda esa matriz existe en la GETIC, ¿no? Está ya ya. dentro, hay que ¿Qué pedirla. porcentaje estamos hablando, Tebo? Para tenernos una idea, porque no he visto que se haya adicionado Ah, nada este año respecto al PISLEO. yo creo, bueno, nosotros de porcentajes, no sé, debemos estar en 40% de entidades que tienen el plan presentado. Eh, pero ahí son los 3 planes, es decir, o sea, todas las entidades manejan 3 planes grandes, ¿no? Es el de gobierno electrónico, es el norte tecnológico, es el que define hacia dónde quiero llegar, y al 2025 mi entidad, que debería ser cero papel. Ahí sí hemos hecho un estudio nosotros el año 2018, bueno, un estudio, una revisión muy simple, para poder dar criterios a las entidades donde se pueda definir, bueno, lastimosamente muchas no era un plan, era una declaración de intenciones, como que vamos a ser digitales y de aquí a unos años seremos más digitales. Y había otras que sí tenían todo estructurado. Muchos municipios igual han hecho su plan. Y en el de software libre se hace lo mismo, o sea, se tiene este relevamiento. En el software libre es un poco más fácil porque está estructurado en un tema más técnico, o sea, es más, ¿cómo se dice? Y el modelo a seguir
es mucho más rígido, ¿no? O sea, tienes relevamiento, tienes un cronograma y tienes lo que vas a ir lanzando. Que debería casarse con el de gobierno electrónico, porque tus proyectos de gobierno electrónico deberían estar casados con el software libre, ¿no? Eso es lo que muy pocas entidades lo han logrado. Y el plan de seguridad de la información, que son los 3 planes que arman toda esta cadena, ¿no? Y de integralidad de este tema. Entonces, yo creo que hay que tener una visión más integral, y eso es parte de todo esto, porque no es el software libre, insisto. O sea, yo creo que centrarnos solo en software libre no te hace mirar todo. Es decir, si yo quiero una Bolivia digital al 2025, está bien, el software libre es lo técnico, es cómo lo voy a hacer. Pero el cómo lo voy a hacer es el plan de gobierno electrónico. Y ambos tienen que ir entrelazados, y tenemos que tener un nexo entre ambos, porque si no se vuelve o sea, si no, no funciona, ¿no? Si te das cuenta. Tebo, lo están haciendo funcionar. Yo estoy siguiendo el SICOES y varios proyectos y han continuado comprando software propietario, siguiendo comprando licencias y están continuando, no va a interrumpirse. Lo que a mí me preocupa de los PISLEAS son dos cosas, más allá que sea el tema de gobierno electrónico algo que tenga que casarse, es el hecho que nadie le ha hecho un pequeño análisis, sugerencias, control de calidad a los PISLEAS, ¿no? Y en eso me gustaría un poco, ya para ir avanzando, porque si no nos vamos a comer todo el tiempo, era hablar sobre, yo te escuché en una conferencia que está grabada en YouTube, lo puedo buscar, hablando el 2016 sobre soberanía tecnológica en 4 ejes, ¿no? Que era gestión de cambio, descolonización del conocimiento y ¿cuál era? Sí, gestión de cambio, descolonización del conocimiento, ¿no? Y los cuatro actores era el gobierno, las entidades privadas, las entidades públicas o el ciudadano y las universidades. ¿Cuánto de esto se ha podido avanzar? Desde el 2016, si se tenía ya un convenio con las universidades, ya deberíamos tener pues profesionales que nos acompañen y esto no se está viendo en la realidad. Sí, avances sí ha habido, o sea, es decir, sí se han lanzado, por ejemplo, los cursos con la EGTP han sido coordinados con la gente de la GTIC, con los equipos técnicos, el diplomado y al final lanzaron una maestría. Se ha trabajado con el tema de universidades, en el tema de despliegue de los planes como tal, o sea, de explicar los planes como tal. Y sí ha habido mucho interés, pero igual eran discusiones medio áridas en los avances de los ejes, ¿no? En el tema de soberanía, por lo menos, como digo, la GTIC ha logrado construir productos que sí aportan en ser parte de la soberanía. No todas las entidades públicas lo han hecho. Y en descolonización del conocimiento, que es lo más difícil, lo más fuerte en realidad, ahí sí creo como que teníamos un área que es el área de innovación, que está dentro de la GTIC también, que es la que ha hecho avances muy in-house, o sea, los ha hecho dentro de la GTIC, y no ha logrado sacarlos para afuera, o sea, no ha logrado exteriorizarlos. El 2016, 17 y 18, la GTIC ha tenido un proceso de maduración, si quieres verlo así. En términos de entidad pública, 3 años parece, o sea, en términos externos parece mucho, pero en términos de entidad son pocos, porque tienes límites de presupuesto, tienes límites de gente, tienes límites. Y yo creo que uno de los errores que se ha cometido ahí es querer hacer muchas cosas, pero dentro, no hacer un rol orquestador. Esta área de innovación se esperaba que... Eso lo vamos a ver, Teo, más adelante. No, tenemos un sector de críticas especial, pero me gustaría un poco acotar bien claro qué se ha hecho en cada área, ¿no? Por ejemplo, no sé si han hecho algún convenio con universidades para que hagan algún proyecto, ¿no? No sé si han lanzado, ¿no? Porque sería también muy discriminatorio solo decir universidades públicas, ¿no? Lanzado proyectos para que universidades los agarren y desarrollen, ¿no? Esto muy parecido a lo que se debía haber hecho con las entidades privadas, ¿no? Porque si tenían varios proyectos y ustedes no podían darle la solución a todos los proyectos que se necesitaban, debían haberlo lanzado, ¿no? Entonces, ese es más que todo los dos puntos que me gustaría hablar, Toro. Sí, bueno, en realidad nuestro rol de la GTIC, o sea, creo que hay que entender bien cuál es el rol de la GTIC dentro del Estado. El rol de la GTIC es apoyar a los procesos y dentro de los ejes que tienes ahí, la GTIC ha hecho sus avances, es decir, tienes la red estatal, por ejemplo, que se construye enteramente sobre software libre,
el centro de datos de la GEDIC está igual, enteramente hecho con software libre. Bueno, todo lo que hace la GEDIC se construye con software libre, ¿no? Entonces, se ha logrado avances. ¿Dónde ha faltado y dónde está la parte, esta coja, como te digo, son las alianzas? No sé, el ministerio, no se me ocurre ahorita, YPFB, recuerdo que nos reunimos alguna vez y ellos decían, pero no hay business intelligence como no sé qué producto querían comprar. Entonces, hay esta lógica de decir, ok, esto se necesita desarrollar y a quién se lo lanzamos. Entonces, se ha tratado de avanzar por ese lado, pero las entidades no han logrado abrir esos espacios de co-creación. Por eso también se crea el laboratorio de GEDIC, que es el laboratorio de co-creación, para poder abrir estas necesidades y poder avanzarlas. Pero, como te digo, son procesos un poco más lentos, que no se están dando muy rápidos, pero en este lado sí se ha intentado, por lo menos, porque las entidades, todas las entidades tienen necesidades en el Estado, o sea, no hay mucho donde perderse en esa parte. Lo que se requiere ahí es poder abrirlas. De hecho, en el último tiempo que yo estaba en AGTIC, estamos trabajando con el Viceministerio de Vivienda y ellos ya estaban montando un laboratorio ciudadano para innovación, para poder abrir este espacio de participación ciudadana, para poder trabajar en necesidad de soluciones de desarrollo tecnológico. Entonces, la famosa Ciudadela que nunca nació. O sea, se ha tratado de impulsar proyectos que al final han caído por el tiempo, por el peso, por X razones políticas. Entonces no ha habido ese nexo, ¿no?, que debería haber. Pero ahí creo que lo que ha fallado también es lograr esta venta a las entidades públicas. Decir, oye, sí, como tú dices, ¿no?, hacer un nexo con la universidad, que tampoco es tan fácil, eso es más complejo. Y segundo es la canalización de recursos. De hecho, en el último año que hemos hecho el plan de reactivación económica, se llamaba, y ese plan de reactivación económica es lo que intentaba básicamente eso, ¿no? Definir ejes de necesidades genéricas para teletrabajo, y eso poder contratarlo para terceros que puedan distribuirlo como software libre a las entidades públicas, ¿no? Pero como te digo, esas son cosas que están en curso, que conseguir recursos, hay varias trabas que se han presentado, pero que están en camino, y yo imagino que se necesita un apoyo, una decisión mucho más fuerte para poder hacerlas. De hecho, estábamos intentando... Pero un poco creo que para que volvamos a encaminarnos, Tebo, la GETIC, ¿no?, porque es tu experiencia dentro de la GETIC la que estamos aprovechando en esta entrevista. ¿Por qué no se ha agarrado como lo que querían ser, ¿no? Porque yo entiendo que han hecho software para el Ministerio de Educación, para Fundempresa, y creo que para otros subministerios. Si estaban agarrando proyectos para esas entidades públicas, eso quería decir que estaban centralizando necesidades para darles una solución. ¿Por qué no han tomado ese rol y lo han hecho de una forma mucho más, pues, práctica, ¿no? En vez de agarrarse todo, porque seguramente todas las entidades después les han debido decir, desarrollámelo, porque yo no tengo desarrolladores, ustedes desarrollenmelo. ¿Por qué no han agarrado eso? Y esto también va a pasar al siguiente para ver un poco de autocrítica también en ese sentido. ¿Por qué no han agarrado esas necesidades? Han sido los gestores, tenían que ser gestores más que todo para desarrollar el requerimiento como tal y controlar la calidad del software que alguien les podía desarrollar y generar ahí, ¿no?, una industria, generar la comunidad. Yo vi mucho de consultores, pero nunca vi proyectos como tal, ¿no? Y los consultores generan cosas que son muy pequeñas y difíciles de enlazar después. Entonces, sobre eso, Tebo, ¿qué crítica, autocrítica tú te das o le das a la GETIC para que este proceso de migración haya sido tan lento? 2 años se tiene ya desde el 2018 que se tenía que implementar y hasta el momento creo que no se ha avanzado casi nada, ¿no? Y en temas de desarrollo, aunque la GETIC es muy bueno en todo lo que ha desarrollado, lo ha hecho con software libre, los servidores están con software libre, la gente utiliza software libre, nunca han hecho un plan piloto para decirles a las entidades públicas, miren, este es mi departamento de contabilidad y están utilizando software libre. O este es mi departamento de, no sé, pues de diseño gráfico y están utilizando, ¿no? ¿Por qué no se ha abierto, no se ha colocado a la GETIC como lo que debería haber sido, ¿no? Un ente que gestione, que sea un pivot para que hable con la parte política, para que hable con la parte técnica, para que hable con la academia y pueda articular todo esto, ya que no había otra entidad, ¿no? Que habían
creo que el Complutic y otras cosas más, pero que no tenían el peso que la AGETIC tenía. Mm, Bueno, en realidad, primero, la GTIC no se dedica a desarrollar software, ¿no? Eso es una visión errada. O sea, Pero lo que se lo han dedica... hecho, no lo han hecho, no puedes negar No, que o no sea, lo han hecho. no, la diferencia es que se hace proyectos, ¿no? Se hace proyectos de gobierno electrónico, que es muy diferente, ¿no? O sea, nosotros no entramos a una entidad a digitalizarla, nunca ha sido la visión de la GTIC. Hemos entrado a procesos específicos y parte del mandato que teníamos era aquellos que sean de alcance ciudadano. Mayoritarios son, bueno, como el doble aguinaldo, que son los proyectos más grandes, digamos, que hemos llegado a más gente. Ahí sí se destina a gente y demás. Luego el resto, yo creo que ninguna entidad va a tener el cuero para hacer lo que tú dices, hacer control de calidad. ¿Te imaginas cuántas entidades? Tenemos más de 200 en el nivel central, más de 300 a nivel autónomo. O sea, tienes un montón de entidades. Esa lógica de hacer control de calidad no existe. Entonces, lo que hace la GTIC es dar lineamientos y dar políticas que están ahí, los lineamientos, y para intercambio de información, para desarrollo de sistemas, está la parte de lineamientos y normativas. Ahora, lo que pasa desde el otro lado es que tiene que haber una predisponibilidad de la entidad para poder asumirlas. En muchos casos, el rol que se ha asumido era poder, ¿cómo se dice? Negociar y hacer, y se hacía la negociación, se aperturaba los proyectos de digitalización, y donde había las peleas, porque la gente ha peleado mucho también, es otra cosa, es porque no había una visión como la que nosotros teníamos, cero papel, 100% digital de inicio, teníamos como estructuras ya definidas para nuestros proyectos. Y ahí es donde las entidades no entraban, no les interesaba entrar. Al resto de entidades, por supuesto, se les hace asesorías. De hecho, la última época en el tema de capacitación se han liberado cursos para digitalización de entidades. Por eso yo creo que el centro no es el software libre, ahí es un error enfocarse en eso, porque mientras la entidad no tenga un norte a donde ir, de nada me sirve migrar mis computadoras, digamos, ¿no? O sea, si no hay una lógica de digitalización integral, si no hay proyectos de digitalización, no se va a poder. La GTIC se ha digitalizado internamente y todo eso se ha liberado como parte y se lo ha entregado a las entidades. Y ahí sí se tiene un pool de herramientas para que puedan digitalizarse. Pero insisto, o sea, creo que ahí el centro no es el software libre. O sea, creo que seguimos cometiendo el mismo error. Es decir, la entidad, a la MAE no le importa si es software libre o no es software libre, ¿no? Me interesa ver mi reporte y a ver cuánto plata me ha entrado. Como en cualquier empresa, ¿no? Entonces, lo que se tiene por debajo son herramientas. Claro, en eso te doy la razón, pero me voy al hecho tengo que nunca se demostró que se podía hacer la migración, ¿no? Nadie tomó la batuta para decir, señores, solo decían, ya lo tenemos nosotros todo con software libre, tiene que hacer su pislea, porque, ¿no? Y nadie dijo, hagamos un plan piloto para que una entidad pública salga adelante. Nunca se pudo En hacer esa. realidad, se ha hecho bastante capacitación. O sea, de hecho, todas las áreas técnicas de la GTIC en distintas épocas han salido. O sea, por eso creo que hay que entender la dimensión, ¿no? Por eso digo, o sea, yo creo que ninguna entidad pública, aunque le pongas mucha plata, va a tener el cuero de atender a todas las entidades. Eso no existe. Pero ustedes O sea, y hay querían que dejar hacerlo, ustedes querían hacerlo y todo. no, para nada. O sea, yo creo que hay que dejar de paternalizar la implementación de software libre. Es decir, es responsabilidad de la entidad hacer su migración a software libre. Pero no pueden Es responsabilidad del... no pueden dejarles hacer dibujo libre. Por supuesto que sí, o sea, es responsabilidad. O sea, el plan de inmigración está refrendado por la MAE. Yo no puedo decirle a una MAE lo que ustedes están refrendando está mal. Sí puedo hacer recomendaciones y decirle, me parece que esto no está correcto, como siempre se ha hecho, pero no podemos esperar que alguien agarre y sea paternal con todos y decirles, así es como se hace, papito, ven por aquí. Yo creo que ese es más bien el error más grande que podemos cometer, porque el tema de la soberanía tiene que ir por un camino donde las entidades asuman el reto y tengas gente dentro porque igual va a subir el nivel técnico, ¿no? Claro, eso te creo cuando tienes una cultura de gente que sabe trabajar en eso. Pero cuando no se tiene esa cultura, ¿qué hacemos cuando no se tiene esa cultura? Estás apostando a un megacentro de soporte, entonces, ¿no? No, Cuando alguien tenga problemas, bueno.
te estoy apostando a lo mismo que hace la Contraloría. Porque el Contralor, que debería ser el que va a hacer el análisis del avance, que supuestamente está en la parte de la documentación del reglamento, ¿cómo va a ser el Contralor el análisis de la calidad del software que se les ha generado? El Contralor va a decir, se ha desarrollado, se ha migrado, y el otro le va a responder, sí, ya, ok. ¿Quién va a dar la calidad de ese software que se ha desarrollado? O si han sido satisfactorios todos los procesos de migración. Entonces no se podía dejar esa tarea a gente que no está en el área, ¿no? A eso me voy. Entonces debería crearse junto No, con la pero hay, Contraloría algo que valide, ¿no? Si no estamos, pero pues, la Contraloría, pero hay otra cosa, creo que hay que entender bien el contexto. ¿Ver? La bien, Contraloría tiene una gerencia de tecnología, ¿no? O sea, no son auditores o contadores que hacen las auditorías a los planes. Dentro de la Contraloría hay una gerencia de tecnología y ellos también hemos trabajado con ellos, se les ha pasado la información de los planes que han llegado y demás, y ellos cada cierto tiempo van haciendo evaluaciones, y es gente técnica, es la gerencia de sí, tecnología de pero la un información. Contralor no va a ir a hacer una revisión del código, no va a decir si se ha hecho una buena Sí, estructuración, si tiene un bug. no, pero ¿Quién va a hacer tienes eso? una gerencia de tecnología, por eso hay una gerencia de tecnología. Dentro de la Contraloría, la gerencia, no me acuerdo cómo tiene un nombre específico, habría que buscarlo, pero es un cuerpo técnico que se encarga de hacer tecnología de información para las entidades públicas. Cuando entran a una entidad, hacen la parte, sí, de auditoría, toda la parte de contable auditoría y de procesos, y también hacen la parte técnica. De hecho, han hecho a CIGEP, a todos los proyectos, se van haciendo estas evaluaciones y calidad de control. O sea, sí existe eso. Evidentemente no es público y quizás hay que pedir que liberen la información para ver la calidad, pero el otro tema de calidad es un poco más complejo, ¿no? O sea, la calidad del software como tal, sí. Lo que hay que hacer ahí es seguir escribiendo lineamientos, es decir, ¿cómo evalúa la calidad del software? Pues hay que haber un lineamiento de servidor público para que evalúe eso. Un tercero, la calidad de software, o que mientras lo liberemos en el repositorio, alguien pueda revisar la calidad del software, pero creo que esa parte, digamos, se puede trabajar en la parte técnica, pero sí, como te digo, hay las instancias para poder ir haciendo. Ahora, igual pasa lo mismo, el equipo de la Contraloría debe ser un equipo de 6 personas Sí. que está frente a 200 entidades, ¿no? Entonces es más lo mismo, o sea, en tema de cantidades y de números. Pero sí los avances a los planes y todo eso, sí lo está haciendo, y lo tiene que hacer, es parte del mandato que tiene, ¿no? De hecho, por eso, varios auditores, las observaciones que hacían a las entidades públicas es, ojo, usted no ha presentado su plan, tiene que presentar, y es una recomendación de la MAE, entonces tiene que cumplirse, ¿no? Entonces está avanzando en un marco. Pero creo que la otra visión de que tú agarres, y esto del plan piloto, es montar una oficina de soporte para que acompañe a las entidades. Pero ahí yo creo realmente que las responsabilidades de cada entidad, o sea, y está la política, o sea, ningún servidor público desde el año 2011 puede decir no prioriza y no, ¿cómo es? Priorizar y promover el software libre, no prioriza y no promover el software libre. En la ley está, o sea, tenemos, Pero no la y eso cumplen, es Teo. parte de lo que es. No la cumplen. Pero hay que hacerla cumplir, ¿no? Esa es la No, de este pregunta. modo, o ¿Cómo sea, no? Esas son las medidas que yo siempre, desde que el momento que salió la ley, siempre decía, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer cumplir? ¿Cómo se va a no imponer? Porque la palabra imponer o obligar es demasiado contradictoria para que uno quiera hacer algo que sea en bien de todos, ¿no? Entonces, esa era una de las cosas, ¿no? Y otra eran las métricas que te decía, porque yo siempre me pregunto si ha tenido alrededor de 4 años, desde el 2016, ya la idea clara de lo que se debía hacer, ¿no? ¿Por qué no se tomó un ejemplo para validarlo? Esa es mi pregunta de fondo, Teo, ¿no? Si la GETIC se dio como un ejemplo, ¿por qué no se mostró, no se mostró el hecho de que sí se podía trabajar desde tu contador hasta tu MAE, podían trabajar con software libre? ¿Por qué sí, toco sí, sí, todavía hecho, software consigo, o libre, sea, no? Pero no hay sí, no hay hecho, ni un video en YouTube, Teo, no hay ni un video de YouTube sí. que hable bien de software libre. Creo que hay uno que dice soberanía tecnológica con software y no hay nada más, ¿no? No se mostró nada. Esa es mi crítica, ¿no? De eso también te pido a vos que hagas una crítica también de lo que se ha pasado, ¿no? Porque el hecho de que hayan querido desarrollar para las entidades públicas, haber agotado todo el desarrollo que se quería realizar y haberlo solo sometido a un solo lugar y no haberlo publicado, ¿no?
¿Eso también no crees No, que no, no quitó la industria local para que se pueda desarrollar empresas, para que puedan sacar proyectos? no para nada. Porque en realidad, como te digo, nosotros Arquitect no es una fábrica de software y eso creo que hay que entenderlo y nunca Tebo, te hago hemos estado haciendo una pregunta. ¿Cuántos desarrolladores tiene la GTIC? como 50 más o menos. ¿Te das cuenta lo que me estás diciendo? ¿Cuántos administradores de sistemas o gente administrativa tiene? De sistemas, o sea, Sí, ITs. sysadmins o gente técnica, ¿no? No desarrolladores. Siete, siete, ocho. Entonces, si tienes 50 desarrolladores, 7 técnicos, es una empresa de desarrollo. Sí, es simple. No, no. Pero no, pero eso, la visión es, Tebo, bueno, es que la a visión ver, es ya, cerrada. digo. No, es que hay que entender, o sea, por eso digo, o sea, la GTIC no ha desarrollado software para entidades específicas, ha desarrollado plataformas, ¿no? Tenemos la plataforma de pagos, tienes la plataforma de interoperabilidad, tienes ciudadanía Tebo, antes, digital. antes se llamaban aplicaciones, ahora se llaman apps. Eso es lo que me estás No, no, diciendo. o Entonces, sea, te entiendo, o sea, plataformas si son tú, una forma de decir que es un sistema más grande, que puede no, interoperar. no, 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 te estoy diciendo que es lo que hacemos, lo que hace la GTIC en este momento es dar servicios a las entidades. ¿Necesitas autenticación? Pues tienes la plataforma de ciudadanía que tiene mecanismos dentro, puedes hacer login, puedes hacer mensajería, puedes hacer aprobación de documentos, tienes la plataforma de pagos que interfaza con el Banco Unión, puedes hacer pagos electrónicos. O sea, las plataformas que se han ido construyendo desde el 2018 más o menos, que vienen las plataformas, son varias. Y lo que hace la GTIC es cuando una entidad se acerca, hay un equipo que es el equipo de procesos y procedimientos, que se sienta con la entidad y le dice, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás queriendo buscar? Identifica necesidades antes de llegar al desarrollo. Y con ellos les dice, bueno, tú necesitas un software que te haga esto, te recomendamos, podemos llegar a un diseño, digamos, así, un bosquejo general, y ahí les enseñamos, y ahí va justo los cursos que te decía de digitalización, se han basado en el uso de estas plataformas. Ok, si tú quieres digitalizar esto, entonces puedes usar interoperabilidad, puedes usar... Sobre eso te hago una consulta. ¿Cuántos de esos proyectos han licitado con la entidad pública para que una empresa externa lo haga? Una empresa privada. Eso ya dependía de las entidades, o sea, nosotros no llegábamos a la parte o sea, a esos proyectos se hacía acompañamiento, como te decía, y no llegaba al área de desarrollo y se les devolvía a la entidad como, eso es lo que nosotros sugerimos que volvemos a hacer, ¿no? No, ya la entidad definía si contrataba o no Te das contrataba. cuenta, Teo, que sacaban requerimientos, ¿no? Sacaban requerimientos. El siguiente paso, ¿no? Con la entidad debería haber sido, ya hemos contratado a esta empresa, por favor hagan el control, entre comillas, se puede decir no de calidad, pero sí, ¿no? Que puedan decir que el software que están recibiendo va a satisfacer esos requerimientos, ¿no? Que posiblemente esa entidad no tenga la experiencia para hacerlo. Ustedes deberían haberlo hecho, ¿no? Por eso esas son un poco de críticas, Tebo, que espero que acepten, ¿no? Y bueno, aunque ya no estás tú, entiendo, pero la idea es que se acepte la crítica para que después podamos mejorar, ¿no? Pero creo que está mal orientado, porque en realidad, si tú te fijas en el SICOES, cuántos desarrollos de software salen al año, son montones. O sea, por eso te digo, o sea, no hay entidad que va a tener el cuero, por más plata que le pongas, para hacer la revisión, el acompañamiento, no existe, o sea, tiene que ser nomás responsabilidad de cada una de las entidades. Lo que sí se puede hacer, como te dices, es ir un poco más arriba, dar lineamientos para que se pueda acompañar ese proceso. Pero poner a alguien a revisar cosas, Tebo, te hago una pregunta simple. Hay 69 pisleas, ¿sabes cuántas se han revisado? yo creo que casi todos se le ha dado una mirada, o sea, porque han ido llegando y se han ido revisando, almacenando. Y si no estoy mal, que deberían haber salido recomendaciones, ¿no? Que es parte de las consultorías que se van haciendo. Normalmente hacemos una consultoría al año para hacer revisiones, ¿no? Bueno, se hacía. La Habría documentación no que... está, ¿no? Y también ahora he estado haciendo el seguimiento al CETIC y no ha habido ninguna observación a ningún pislea, según el CETIC, ¿no? Entonces, pero son internas, ¿no? O sea, se hacen, o sea, pues digo, esta información usualmente la se maneja internamente en la entidad, ¿no? pero O sea, no se publica. deberían haber generado otro proyecto de pislea con esas observaciones, a eso me voy, ¿no? Hay actualizaciones anuales que no sé si las han publicado, ahí sí me agarras en curva. ¿No? Porque, bueno, según lo que he entendido, a ver, voy a volver a hacer las consultas.
ningún PISLEA fue revisado, solo fue aceptado, ¿no? Entonces, eso era uno de los grandes problemas que estaba viendo, ¿no? Si solo lo aceptas, ¿no? Y que después pase lo que sea con el PISLEA, a nadie le va a importar, ¿no? Entonces, esas son críticas que yo me voy, ¿no? No ha habido gente, por ejemplo, en esta última temporada de la GTIC no había nadie que se tome en cuenta para que siga continuando en el CETIC, para que vean el tema de la migración. Todo era en base a voluntariado, Teo. No podían asignar una persona en el AGTIC para que guíe dentro de lo que va a ser el CETIC, por ejemplo, ¿no? Y el CETIC Pero sí es, o sea, pero el CETIC lo maneja la GTIC. La mesa de software libre son dos personas, pero no son dos había. personas de la GTIC. Te digo, Rodrigo No, pero, terminó la anterior semana su contrato y no había gente para que tome bueno, eso no el sé. CETIC. Eso ya es sí, un tema interno, ¿no? Pero, o sea, la GTIC lidera las mesas y casi todas, ¿no? Pero no Durante había todo este gente. tiempo el CETIC Y no había una gente ya, asignada, ¿no? Con Rodrigo estaba hablando y él era voluntario, ¿no? Es prácticamente era, no era, no, se designa mediante memorándum a los responsables de las mesas. no, este año tal vez ha sido así, ¿no? Tal vez por lo que ha pasado. Eso me gustaría aclarar, ¿no? Porque si no ha habido personal de la GTI que esté metido de forma formal, ¿no? El único que he encontrado ha sido un Es que consultor hace 3 meses que ha ahí sido creo que contratado. no hay forma. Es que no hay forma, o sea, dentro del decreto de la GTIC le da el mandato de hacer seguimiento a los profesores, no hay forma de que lo desligues. O sea, pues digo, o sea, Lo desliga, ahí Tebo, la lo gente, desliga. no, Ese es para el nada, no puedes. Esta semana, por ejemplo, no hay nadie que asuma la GTIC en el CETIC. Este viernes, Rodrigo lo va a Bueno, hacer ad honore. Así. hay que hacer una campaña y hacer Ajá. bulla, ¿no? Pero no puedes hacer, o sea, pues digo, o sea, Estoy no. diciendo públicamente. No hay. Bueno, también me imagino que son los cambios que está habiendo ahorita, ¿no? O sea, esos cambios de gente, no sé. Si estás dentro del servicio público, en las transiciones usualmente todo se para porque, claro, la MAE que está saliendo no quiere hacer movimientos hasta la nueva MAE también, ¿no? Es parte de esta vorágine, ¿no? Me Pero imagino que puede que se por ahí. entiende esa parte, sí, pero a mí me sorprendió que en la GTIC no se haya tomado en cuenta personal para hacer la revisión de los PISLEAS, personal para las mesas en especial de migración. Estamos hablando de software libre tanto aquí porque también nuestro tema de la comunidad es software libre, ¿no? Entendemos que no es el fin, pero es el medio que nosotros respetamos para realizarlo, ¿no? Ok, Tebo, ya estamos en la recta final. Eh, ¿Cómo podemos mejorar? Ya hemos hecho las críticas, ya sabemos que en algunas las aceptas, en otras no las compartes mucho, pero ¿cómo podemos mejorar y corregir, ¿no? Para que se pueda seguir adelante? Seguimos hablando de migración de software libre porque ese es el tema que nos centra, ¿no? Entendemos que hay el gobierno electrónico, todo lo demás, pero ¿cómo podemos corregir el rumbo para que la migración siga adelante y no lo digamos, no, mejor dedíquense a hacer software y no la migración que se quede al final? No, para nada. En realidad es que creo que ahí, justamente como te dices, yo nunca voy a aceptar que lo separes de gobierno electrónico, porque ese es el norte. En el último tiempo que yo estaba en Agetic, lo último que estábamos haciendo era justamente en esto, lo que tú dices, en esto de mirarnos mucho y hacer autocrítica a lo que estábamos haciendo. El involucramiento del sector privado no se notaba, ¿no? O sea, no se nota. Porque no Entonces, lo por eso involucraron, justamente, Tebo, en sus pilares que estaban ahí, ¿no? El de soberanía tecnológica, así cómo involucrar a las empresas privadas para que hagan el desarrollo, para que generen comunidad y todo lo demás. No se hizo, yo no he visto algo que sea planificado. esa parte no estaba. Entonces, se ha empezado a hacer la certificación con ciudadanía digital, por ejemplo, ¿no? Si tú haces desarrollo de software, la gente, bueno, no sé si continuar el programa, el plan, la idea era que certifiques a empresas que implementen ciudadanía digital. ¿Para qué? Para el desarrollo de software. Por ende, tenías ahí una llegada a las entidades para poder hacer. En el plan de reactivación económica, que creo que valdría la pena rescatarlo, que era un poco rescatar esta idea, bueno, más o menos similar a lo que había en intervenciones urbanas, ¿no? De poder rescatar estos requerimientos que dices y lanzarlos, por ejemplo, cosas básicas de comunicación, por ejemplo, un mensajero, una sala de videoconferencia y quizás un cloud, ¿no? Una empresa puede armar un all-in-one o un out of the box que lo pones y funciona, o si no, ver con una empresa más grande que provea el servicio, ¿no? O sea,
esas cosas estaban ya pensadas para lanzarlas y también poner un poco de plata. Creo que es ahí el tema central, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es, sí, sí estoy de acuerdo, la gente tiene que dejar de desarrollar software muy específico. Eh, mm, o sea, sí, sí, sí había proyectos chiquitos de desarrollo de software, a veces muy desde arriba llegaba la orden, pero lo que tiene que dedicarse es a hacer este rol de integración, ¿no? Donde tú puedas certificar a las empresas y puedas darles la apertura, y todo eso se está haciendo con software libre. Entonces, igual lo mismo, o sea, captar requerimientos quizás mucho más específicos. La pandemia ha dado la noción de que las entidades no pueden teletrabajar, es imposible. Aquellas que lo han logrado, a la semana han vuelto. Entonces, darles herramientas, y creo que es una buena lógica. Y ahí lo que faltaría definir es dónde le ponemos la plata para que estas empresas que son privadas hagan estos out of the box, los pongas en el repositorio y se vaya generando, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes un gran mercado, tienes los municipios, tienes, son más de 800 entidades en todo el estado, o sea, entidades públicas, y a todas les sirve la misma solución. Entonces sí generas un mercado. Esto creo que va a ser vital para poder avanzar en esto, ¿no? De la implementación de software libre. Porque esas son herramientas. Nosotros tenemos un sistema que es muy simple, muy sencillo, que es el sistema de gestión de documentos, que ha sido desarrollado internamente, que lo hemos liberado y varias entidades ya lo están empezando a implementar, ¿no? Y ahí también la idea es hacer lo mismo, certificar empresas que puedan manejar ese sistema. Y ahí nos hemos topado que estaba con temas técnicos, pero sería seguir con lo mismo, o sea, estas herramientas, que tengas un pool de empresas que puedan implementarlas para ir continuando la implementación. Y lo otro que creo que pasa también es que la oferta en el mercado es muy reducida, ¿no? Pero no sé, ahí Es que tendríamos que mirar el gran números problema, más. Teo, es que aunque vos has trabajado en el sector privado, ¿no? Antes que entres a la parte pública, es que si no hay una demanda, si no hay una demanda de servicios, Es, no hay una oferta, es que pues. sí, No es es que que sí la hay, es y yo creo que natural, eso es natural. es que, bueno, si Red Hat ha vuelto a Bolivia es porque sí realmente hay una No, oferta de mercado. Red Hat está en todo lado. No, no es el, cuando vea Sí, a Canonical, pero cuando vea a SUSE aquí en Bolivia, te voy a creer. Canonical está muerto. Pero Canonical Bueno, ya, en ya todo está. sentido, ¿no? Bueno, No, o sea, pero a lo que me refiero es que, no, pero más bien, más bien no, yo espero que lo vengan, porque en realidad el mercado local es el que hay que potenciar, ¿no? Que es el exacto, exacto, mercado. exacto, exacto. Yo también. Y otra cosa que también es parte de estas certificaciones, estaba pensado dentro del programa de inclusión digital, un poco así, toda la transversalización. Por eso yo insisto siempre que el transversal es el gobierno electrónico, gobierno digital, como quieran llamarle, porque también estaba capacitar cómo vender al Estado. Porque también muchas de las empresas que ofrecen, los consultores que ofrecen estos servicios, trabajan con software libre. Bueno, ahora que estoy volviendo al mundo privado, me he contactado con varios amigos que están ofreciendo soluciones de software libre. No son empresas con la bandera de software libre, son empresas que ya venían trabajando, pero han creado su división de software libre, es decir, ofertan servicios, instalan servidores, correo, mensajería, no sé, monitoreo, o sea, hay esa oferta. Quizás lo que hay que hacer es sesgar y ver cuál es la que no está, la pata que no está funcionando, que yo creo que es la que siempre no está funcionando, que es la de desarrollo, ¿no? Empresas de desarrollo, porque cuando alguien quiere hacer un desarrollo en el Estado, el problema que tropieza es que terminas contratando último rato un programador y pidiéndole algo que no sabes qué es, que va a terminar mal. Entonces, en esa parte sí hay un acompañamiento que se podría mejorar para hacer diseños más claros de soluciones y ver qué también. Pero yo creo que sí, o sea, mi sensación es que más bien hay más oferta con software libre, pero no con la bandera de software libre. Claro, O sea, más es, las empresas van a vender lo que necesite el Estado, ¿no? Eso yo también sí. estoy, pero esa necesidad todavía. Ahora pasemos a un punto ya para ir terminándote. El tema de los gobiernos autónomos, municipales, de gobierno y las universidades, ¿cómo se podría plantear para que ellos tomen también esta bandera y puedan ser ofertantes las universidades de la parte académica para que sus currículas cambien, ¿no? Y los gobiernos, ya sea de municipios o de gobernaciones, puedan asumir también esto, ya que no existe una obligación totalmente en el reglamento.
Bueno, en la ley está, ¿no? Dice todos los niveles del Estado, está clarito esa parte. En realidad ahí lo que hay que trabajar es sesgar un poco. Te decía esto al principio hablamos de la generalización. O sea, el mercado como tal se va a dividir en varias cosas, ¿no? Están los ITs, ¿no? Toda la parte de infraestructura, que creo que más bien es un mercado muy chiquito, porque eso es, bueno, no sé, de mis épocas de soporte con Linux era muy mal negocio, ¿no? O sea, instalabas, te ibas y nunca se caía. El otro mercado, el de desarrollo, habría que mirarlo, porque también hay, yo creo que va a haber una demanda, más que todo por la pandemia, ha habido una demanda de digitalización mucho más fuerte. Y el otro es de usuario final, ¿no? O sea, es sesgar cada una de las soluciones que podrías dar. Yo recuerdo, por ejemplo, en la GTIC lo que más se buscaba era la parte de comunicación. De hecho, nuestro plan de migración, lo único que había que migrar eran 3 Macs, creo que teníamos, que eso era lo único que había que migrar. Pero esa estaba ahí porque no había, en el mercado no existía una forma o por lo menos capacitación para usar herramientas de diseño libre, ¿no? O sea, no existía formalmente, no existe, creo, todavía. Y de hecho no es solamente a nivel local, ¿no? Es a nivel eh, regional, ¿no? En las regiones es bien difícil, ¿no? Los comunicadores con software libre son muy pocos y son muy puntuales en los puntos que están, o sea, no vas a encontrar, ¿no? Si quieres un curso de Photoshop, lo vas a encontrar en cualquier lado, ¿no? Pero un curso de diseño, GIMP, Inkscape, no existe, ¿no? Es que esa demanda Entonces, no se ha ofertado, bueno, y ahí aparte empieza, se toca el término de lo que es transferencia de conocimiento, ¿no? Esa transferencia de conocimiento, por ejemplo, crea una nueva escuela de ITs, de desarrollo, de usuarios, y esa escuela no se ha podido generar, ¿no? Y eso también le hago una crítica final, pero también que pueda ser constructiva. Si no se ha generado una escuela, es una forma de motivar también para que se tenga las mejores herramientas, ¿no? Para hacer todo el tema de desarrollo, administración y de los usuarios finales, ¿no? Y esa escuela es más que todo un ejemplo, ¿no? Y es el plan piloto básicamente al final, ¿no? es Y que en eso no realidad sé por qué. sí se ha hecho. O sea, sí ha habido, o sea, justamente viendo esta deficiencia, porque en realidad, como te digo, o sea, hay que sesgar el mercado, a ver cuáles, ¿no? Como te digo, toda la parte técnica de los ITs, toda esa parte, inclusive desarrollo, creo que hay, esa parte existe. ¿Cuál es la parte flaca que no se ve? Es la parte de usuario final. Y ahí desde el 2018 hemos empezado el plan de inclusión digital, ¿no? Y ahí sí se ha trabajado con chicos de universidad. El primer plan en 2018 se ha hecho solamente en la ciudad de La Paz, no me acuerdo cuánto, La Paz el Alto. En el 2019 se ha hecho en los 9 departamentos, un poco, algunos Y no más. se ha terminado, y no se ha terminado porque no hay ni un informe. Sí se ha terminado, sí este es el informe final. O sea, pues digo, o sea, lo que ha No es faltado es la público publicación de entonces, materiales. tal vez, Sí, porque no es público. no Hay ha varias cosas que no cumplido. son públicas, que quizás vale la pena pedir la información, publicarlas. Y ahí lo que se ha intentado es justamente que los chicos de la universidad, no solamente informáticos, sino también otras áreas, enseñen el uso de la computadora, como lo hemos hecho en Yatinha y Ambaya hace varios años. De hecho, el programa de inclusión nacional, de inclusión digital, nace Basado. por Yatinha y Ambaya. Está basado en Yatinha y Ambaya porque hemos llamado a los que hemos hecho ese tiempo y se les ha mostrado. Y bueno, el año pasado eran los 9 departamentos y este año teníamos el plan de hacerlo en línea, entonces, y todo con software libre, ¿no? Sí, Entonces, pero otra vez, ¿qué es lo que estamos atacando solo los sectores que son pues más fáciles, ¿no? Las computadoras de los colegios ya venían con Linux, ¿no? En cambio, una institución pero pública, justamente, o sea, si quieres no, que la gente use software libre, es que el universitario tiene que conocerla, ¿no? Y tú como universitario eres tutor del programa y conoces el software libre, vas a saber que existen estas herramientas, ¿no? O sea, no está pensado solo para los chicos y las computadoras pueden estar con Linux, pero tú más que nadie sabe que nadie las usaba, están guardados en un cajón. O sea, el programa trata de hacerlas. Y ahí bueno, lo que sí ha faltado, creo que es esto lo que tú dices, ¿no? O sea, que no se han publicado los resultados. Y lo más importante aún, no se han publicado los materiales, porque había materiales para LibreOffice, había materiales para todo lo que es ofimática. Y este sector creo que va a ser el más complejo de convencer, ¿no? O sea, claro, la migración del usuario final siempre ha sido más compleja que migrar un servidor, siempre, ¿no?
Es, Sí, es, ¿no? es un tratamiento especial. Por eso en el plan también se tiene al final. No le dicen al principio, el plan migren los escritorios, ¿no? Se coloca al final, ¿no? Cuando ya has migrado Sí, sí, sí. servidores, aplicaciones y todo lo demás. En el tercer año Pero ya. ahí, para generar esto, como te digo, la idea de inclusión digital era generar estos materiales. Ujú. Y este año la planificación que teníamos era que el modelo se pueda reproducir. Es decir, si tú, no sé, municipio X, quieres reproducir el plan, descárgatelo, reproducirlo, hasta los materiales, hasta la metodología, está todo, reproducirlo. Eso no sé si se ha logrado completar, pero sí, sí eso sí que apoyaría, porque la única forma es esa, ¿no? O sea, la única forma es, como tú dices, generando, pero haciendo nexos entre universidad, Estado, para poder mostrarles que sí se puede hacer con software libre, ¿no? En ese punto, Tebo, ¿se hizo algún convenio con alguna universidad, público o privado? Sí, como con, bueno, bueno, el año pasado eran como con 5 y este año estábamos como con 15 más o menos. Para inclusión digital, que es parte de todo para que sus alumnos entren a trabajar dentro de Pero eso era más los pasantía, programas. Teo. Eso era pasantía. ¿No? Eso era pasantía. Yo me refiero, ¿se hizo algún convenio para que hagan proyectos, digamos, la universidad de la UNSA? ¿Me vas a desarrollar una aplicación para que, no sé, pues para que haga un módulo de transferencia? La de Tomás Frías vas a hacer esto. De aquí, de la Gabriel René Moreno, pues haz la plataforma, digamos. ¿Se hizo algo así? ¿Se pudo trabajar de alguna forma para mandar proyectos de No, esa forma? Entonces sí no, se no. necesita eso, porque las universidades, si solo les mandas para pasantía, eso no es una atribución que va a modificar la estructura como tal, ¿no? Ni va a decir, solo los del área de sistemas desarrollarán, utilizarán Linux, pero los que están estudiando contabilidad, administración de empresas, economía, no lo van a Pero hacer. justamente inclusión digital va hacia esas áreas, o sea, el equipo está conformado por personas del área informática, de áreas de economía, de otras áreas, ¿no? Comunicación, No, pero en el porque convenio, me refiero no, al convenio, Teo. Entonces, si yo quiero un contador que al salir no me pida Excel, porque todos los contadores en todas las migraciones pero han eso es tenido otra cosa, problema, ¿no? no Eso es sabían otra cosa. utilizar LibreOffice y si raja tabla y se rompía todo eso, ¿no? Ese tipo, estos son ejemplos. No te digo que es común, pero son ejemplos que no se ha podido. Pero más digo, eso se llama inclusión digital, o sea, y tienes que llegar a otras áreas. O sea, por eso digo, o sea, creo que no hay que generalizar, o sea, una cosa es que le dé a alguien para desarrollar una cosa y otra cosa es que te haga capacitación para manejar otra cosa. O sea, son cosas completamente diferentes. Pero Y la el universidad, convenio se podía hacer las dos cosas, ¿no? No le vas a decir solo desarrollámelo, sino le vas a que decir, depende, o sea, señores, aquí a 4 años necesitamos gente que ya sepa utilizar. ¿Por qué no empiezan a colocar dentro de su currículum, aunque las currículas, ninguna currícula establece que tienen que utilizar Microsoft Office, ¿no? En todo caso se coloca unos requerimientos de software que se pueden utilizar y era fácil, ¿no? Las currículas no hay que modificarlas. En ninguna currícula te dicen eso, solo que empiecen a, pero, a priorizar el software libre, ¿no? pero es que ahí estás mezclando cosas, por eso te digo, o sea, hay que trabajar en qué cosas, en inclusión digital, sí, hay que trabajarlo porque el mercado no maneja, si quieres trabajar en el Estado, tienes que manejar estándares abiertos y tienes que usar, por ende, LibreOffice o OpenOffice. Ejemplo. Pero eso es una capacitación de usuario, ¿no? No estás hablando de desarrollo. O sea, por eso digo, creo que hay que empezar y creo que lo Pero que falta para se mejorar pueden es hacer las dos justamente ir cosas, a eso me sesgando. voy. No digamos que hagan capacitación y no hagan desarrollo. No pueden decir eso en una universidad. No, para nada. Por eso Se digo, o pueden sea, pero hacer creo en que el lado de paralelo. desarrollo tiene que ir más por el lado de empresa, ¿no? O sea, que la Sí, empresa sí, haga el nexo con la sí, universidad para jalar pero talentos. la O sea, universidad deberían fomentarse proyectos, Teo, ¿no? Las universidades deberían ser, como a nivel mundial, las entidades que den las innovaciones, que den ¿qué se llaman esto? Los nuevos apps, ¿no? De las nuevas aplicaciones nuevas y los nuevos, ¿qué se llama? Los startups famosos que se nombran, para que salgan de ahí. Si no les das proyectos, si no les das leña a la universidad, ¿cómo lo va a hacer? Los no, pobres, totalmente de las acuerdo. Por eso digo, universidades no hacen pero, nada por eso. No hacen nada. pero ahí necesitas un motor económico que financie los proyectos, ¿no? O sea, esa es Ujú, la parte central. sí, Pues digo, total. no creo que sea la universidad por sí, digamos. Y de hecho, sabemos que las universidades no forman gente lista para el mercado, de hecho, ¿no? No sé, habría que ver con los chicos de los núcleos, por ejemplo, los chicos que están ahorita en la universidad,
yo creo que aprenden más por fuera que dentro de la universidad, ¿no? Pero los que están dando charlas hoy en día no es porque en la universidad les han enseñado, ¿no? Que están haciendo por su lado las cosas, ¿no? Pero eso es más Eso por también habría que ver. rebeldía. Eso es por rebeldía, No, no. ¿no? Sí, sí. En las Aquí lo universidades, pasas. nosotros, yo por ejemplo, yo y varios de mis compañeros nos metimos porque no era Windows, no por rebeldía. Hay muy pocos, la verdad, que les gusta investigar y No, hacer esas cosas. pero Pero acá en La Paz ha cambiado la figura, ¿no? O sea, las comunidades, por ejemplo, es por tecnología hoy en día, ¿no? Están los P-Ladies, están los AI Saturdays, todos usan software libre, o sea, todos usan software libre, están los JavaScripteros, están me los haces, chicos me haces, me Java. haces, me haces pensar que vivo en un país diferente, la verdad, ¿no? Porque tal vez en Es que Santa Cruz aquí pues es digo, muy pero diferente a ¿cuál La es la Paz, ¿no? diferencia? Pero Pero es que aquí la diferencia es que aquí hay financiamiento, o sea, Google financia eventos, que no Google sé, las empresas financia, pero para sus Mojix. proyectos, pues no solo para Python, ¿no? Te financia para todos sus apps que manejan ahí, ¿no? De desarrollo. Sí, pero igual maneja proyectos de Google Summer Code, es open source. A lo que me voy es que la universidad per se no es una respuesta, yo creo, ¿no? O sea, sino son estos grupos que se están autoformando y todos los grupos que antes quizás aglutinaba a la comunidad hoy no están activos, o sea, están conectados a la comunidad, pero están activos en sus propios núcleos, ¿no? Y eso igual hay que verlo, digamos, ¿no? O sea, Es más no complejo. sé qué No, eso tanto. me parece mucho más complejo, ¿no? Porque en vez de estar hablando con una entidad que aglomera a diferentes carreras, vamos a tener que ir hablando con núcleos de desarrolladores, amigos. Y Estás hablando a eso es, nivel país, ¿no? claro, a nivel país es demasiado complejo. En vez de estar Eso hablando, necesitas. pero Necesitas esa masificar a nivel país. comunidad, bueno, ese desarrollo no debería ser el Estado, ¿no? Eso me voy. El Estado debería fomentar con leña, económicamente más que todo, y con requerimientos y retos, ¿no? Porque el Estado le da plata a las universidades públicas. ¿Por qué no le exige algo? No, señores, se está dando tanto, se les va a dar un porcentaje si terminan o hacen este proyecto, ¿no? Y eso fomentaría lo que es investigación y desarrollo, ¿no? Eso es más complejo porque es un tema ya político, ¿no? Estás entrando universitario porque solo podría ser público, ¿no? Pues ahí Sí, pues yo creo que el modelo tiene que entrar el modelo de empresa, o sea, tiene que entrar el modelo de empresa y que fomente los desarrollos y que jale a estos chicos universitarios, como tú dices, rebeldes. Pero yo insisto que la forma en que nosotros hemos conocido la comunidad ya no es la misma hoy en día en las universidades. Y está más orientado a la empresa, ¿no? O sea, está más orientado a ver qué tengo que aprender para trabajar en X empresa. Y eso, insisto, no pasa solo en Bolivia, está pasando a nivel mundial, ¿no? ya, pero La misma comunidad, o sea, la, esa la, es, la parte de la mirada de la comunidad la está empresa casi más grande, desgastadísima, ¿no? se puede decir a nivel de Bolivia, es el Estado, Teo, ¿no? El que más empleados tiene a nivel Bolivia es el Estado, ¿no? Y a eso me voy, ¿no? Porque si el Estado ya hubiera requerido hace 4 años formalmente a las universidades que tengan una formación, un perfil, ya hubiéramos tenido en 4 años ya profesionales, ¿no? Eso es una crítica que hay que aceptarla también. No se ha Es que podido hacer cada eso. año salen, es que cada año salen profesionales, o sea, pues, yo no encuentro mucho sentido a lo que dices, porque en realidad cada año salen profesionales y el mercado es lo que está demandando el mercado. Por eso digo, creo que hay que entender con una visión mucho más general lo que está pasando, porque ahorita el mercado tecnológico se está moviendo de otra forma, ¿no? No se está moviendo, o sea, ya no estamos en la lógica de que alguien sale y consigue trabajo, digamos, ¿no? Ahorita la gente que quiere trabajar en tecnología, o por lo menos quiere ser buena en tecnología, que no pasa necesariamente del lado gubernamental, ¿no? El lado gubernamental no necesariamente son los mejores que están trabajando, que es otra de las cosas que hay que mirarla muy con pinzas. Se está formando por otras corrientes, ¿no? Y esas corrientes son software libre. Entonces ahí no hay discusión. Ahora, ¿cómo haces que estas mentes que son brillantes quieran trabajar en una entidad estatal, ¿no? Creo que Esa yo creo que es la pregunta y hay que ver cómo responderla, ¿no? Bueno, Tebo, ya estamos llegando al final. Nos hubiera gustado hacer esta transmisión en vivo, pero hemos tenido problemas. Teníamos un sector de preguntas, pero eso lo vamos a dejar. Vamos a tener que responder las preguntas que estén en el YouTube de forma escrita. Vamos a hablar un poco de la comunidad de software libre. Vamos a hacer la propaganda del caso. La comunidad de software libre Bolivia es una comunidad que se
se encarga de promover, y en este caso estamos también haciendo el control social, y eso también es una tarea que se ha realizado en muchas ocasiones para que el Estado, el gobierno y todas las instituciones públicas utilicen software libre. Nuestra página es www.softwarelibre.org.bo, y como siempre se tiene que predicar demostrando, ¿no? Y esto, todo lo que se está realizando en estas entrevistas, se está utilizando totalmente software libre, ¿no? LibreOffice para lo que es presentaciones, BibluButton para hacer la transmisión y la charla en vivo, Open Broadcast Software para hacer las transmisiones para los canales de YouTube y otro tipo de canales de streaming, y Inkscape para hacer todo lo que es diseño, ¿no? Y tenemos algunas de los fondos de pantalla que también son Creative Commons. Muchísimas gracias, Tebo. Unas últimas palabras, por favor, para todos y que sean con ánimo para que podamos seguir con esto, estimado. Creo que no hay que estancarnos. O sea, yo siento que muchas de las preguntas que estamos hablando, respondiendo, son las que nos hacíamos del 2003, realmente. Yo creo que hay que mirar lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, hoy en día los que van la siguiente generación que está saliendo de profesionales ya está trabajando en inteligencia artificial. Y si queremos nosotros seguir en el tren y queremos entrar al tren tecnológico, tenemos que entrar a subir esos canales, ¿no? Y es la única forma que se va a hacer eso es con datos abiertos, es con gobierno abierto. Por eso yo insisto mucho en la integralidad de la mirada tecnológica país, porque está bien, estas cosas las vamos a hacer con software libre, creo que es un pilar fundamental, pero también si queremos subirnos al tren de la industria de la tecnología y que no venga Facebook y nos coma con su moneda y que mate la economía con su moneda en un mes quizás de su lanzamiento, tenemos que poder estar en estos desarrollos nuevos que se están lanzando, y ahí es donde tenemos que entrar y tenemos que seguir tendiendo a seguir avanzando, ¿no? No perder, no quedarnos en lo que había antes, sino más bien mirar lo que está pasando adelante y acomodarnos en ese carril, ¿no? Eso es lo que creo que es importante, y por donde lo mires eso viene con software libre, ¿no? O sea, no hay discusión en eso. En eso me gusta tu optimismo, Teo, ¿no? Me encanta, eso sí. Voy a tomar tu palabra, y también sí es un reto para la comunidad de no solo centrarnos en todo lo que es software libre, sino mirar un poco más allá, ¿no? Esto también, para eso se han hecho estas entrevistas, para conocer diferentes visiones sobre un mismo tema que nos indaga a todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Tebo. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, esperemos contar con tu presencia en otros tipos de entrevistas. Muchas gracias, Tebo. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, nos vemos. Chao, chao.